Bendiciones a todos los hermanos que nos ven a través de este medio. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Quien te habla y te saluda a tu hermano en Cristo, el pastor Oscar Castrejón. Hoy quiero compartirles un breve mensaje acerca de que Dios quiere sanarnos, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte. Dios quiere sanarnos, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere ayudarnos en nuestras necesidades, pero nosotros debemos de hacer de nuestra parte. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que muchas veces pensamos que Dios tiene que sanarnos si tenemos fe. Y esto es algo que yo en los primeros años de mi vida en Cristo, cuando me entregué a Cristo, creía. Yo decía, si yo tengo la suficiente fe, entonces Dios puede hacer cualquier cosa a mi favor. Sin embargo, hermanos, estudiando la Biblia, que es el pensamiento, la mente, es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es lo que Dios piensa, lo que Dios desea y cómo Dios hace a través de Jesucristo, a través de la Biblia misma, con el ser humano. Cuando estudiamos la Biblia, entonces nos encontramos cuál es la manera correcta, cómo Dios opera en los creyentes y en toda la humanidad. Entonces, para comenzar con un mensaje, de la palabra misma, quiero compartir 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Quiero comenzar leyendo esta porción de la Escritura. Y aquí vamos a ver algo que nos llama mucho la atención con respecto a que Dios va a hacer siempre su voluntad, aunque una persona tenga muchísima fe, aunque tenga toda la fe del mundo, pero si la voluntad de Dios es algo contrario a lo que la persona desea, al final se va a tener que hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable y la voluntad de Dios es soberana. Leamos, dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces? 3 veces oró Pablo para que el Señor se lo quite. Pero el Señor me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Estas palabras son las del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir alrededor de 14 libros de la Biblia. Algunos dicen que 13, otros dicen que 14. Digamos que 13. Imagínate tú, 13 libros de la Biblia el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Un hombre de fe como Pablo, hermanos, es difícil encontrar. Pablo estaba totalmente seguro que Dios podía sanarlo. No se sabe con exactitud qué era este tal aguijón que tenía clavado de parte de Satanás. Algo que sí dice el pasaje y está muy claro, es que esto provenía de Satanás, no venía de Dios. Venía de Satanás, era un ataque de Satanás y se había clavado en su cuerpo. Es decir, él lo padecía físicamente. Por eso es que muchos estudiosos piensan que esto era una enfermedad. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, algunos dicen que era otro tipo de enfermedad. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí es seguro es que Pablo estaba padeciendo algo en su cuerpo. Y él oraba constantemente y debemos de suponer de que Pablo tenía toda la fe y toda la certeza de que Dios lo podía sanar, de que Dios le podía quitar ese aguijón. Esto no podemos negarlo. O sea, él sabía que Dios lo podía hacer. Sin embargo, él nos aclara y nos dice aquí que Dios le dijo, no quiero
quitarte este aguijón. Queridos hermanos, este es un pasaje que pues la verdad nos gustaría que no existiera. Nos gustaría que en la Biblia dijera, no, si tú tienes toda la fe y crees en todo, yo voy a tener que hacer, que Dios nos dijera, yo voy a tener que hacer todo lo que tú digas, porque eso es lo que debo de hacer, pero no es así. Siempre debemos de tener en cuenta que Dios es un Dios soberano. Y Dios está más interesado en sanar las almas, en salvar las almas, en llevar las almas al cielo. No con esto, y no me vaya a malinterpretar, no con esto usted vaya a pensar que yo no creo en la sanidad divina o en los milagros. Yo creo en la sanidad divina. Es más, yo he experimentado sanidades en mi cuerpo de parte de Dios. Yo he experimentado milagros. Yo he visto milagros que Dios hace delante de mis propios ojos. Los he visto. Pero tristemente, a veces en el pueblo de Dios hay una idea equivocada de que si tenemos la suficiente fe, Dios tiene que hacer el milagro. Y a veces sucede, por ejemplo, que se ora por un enfermo o se ora por alguien, hasta inclusive personas han orado por muertos y el muerto no resucita, el enfermo no se sana y lo clásico que se dice es que no tuviste fe. O el que oró no tuvo la suficiente fe, o la familia del enfermo, del muerto no tuvo fe, o el enfermo no tuvo fe. Ahora el muerto se libra, ¿verdad? Porque ya está muerto, no puede tener fe. Pero se echa la culpa a que no hay fe. Déjame le digo algo, hermano. La verdad es que no es falta de fe. La verdad es que la mayoría de las personas, y yo me atrevo a decir que todos los humanos tenemos fe, porque ese es un don de Dios. Y todos tenemos la fe para creer en Dios. Por eso se predica el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, el que decide no aceptar el Evangelio, pues está decidiendo por su propia cuenta. No es que no cree, sino que sabe que Dios es real, pero no decide aceptarlo. Ahora puede poner muchos pretextos. La persona puede decir, no es que soy ateo, no es que tengo otra religión, no es que todos los caminos van a Dios, no es que esto, que el otro. Puede poner cualquier pretexto, pero esa persona tiene fe. Yo tengo fe en la ciencia, yo creo que la ciencia es todo. Yo creo en la evolución, etcétera, etcétera. Hay fe hay. Porque la fe es creer en algo que no se ve. Es una convicción que la persona tiene de algo que se espera, que no ves, que es invisible. Pues la mayoría de las personas tienen fe. La Biblia dice que hasta los demonios tienen fe. Y tienen fe, creen en Dios. Y dice que tiemblan. Ahora, la fe, hermanos míos, no necesariamente es la que nos va a traer la sanidad. Sí, estoy de acuerdo. Hay gente que me va a decir, es que pastor, ahí está el don de fe, está el don de sanidades, está el don de hacer milagros. Queridos hermanos, esos son dones. Los dones son regalos que Dios nos da. Pero recuerda que el que da el don es Dios. Es Dios el que da el don, y el que opera a través del don es Dios por medio del Espíritu Santo. Aunque una persona pueda tener el don, digamos, yo puedo tener el don de hablar en lenguas, o el don de hacer milagros, o el don de fe, o el don de profetizar, o el don de sanidades, pero es Dios quien activa ese don y quien opera a través de ese don. Es decir, si Dios no quiere que uses su don, aunque Él te lo dio, que es irrevocable, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, si Dios no quiere que se use ese don, no se va a dar, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y en el pasaje que te leí de Pablo, no podemos negar que Pablo tenía el don de sanidad. Pablo tenía el don de fe, ¿o no? ¿Lo tenía o no lo tenía? Obvio que lo tenía. Milagros hacía Dios a través de Pablo. Sanidades hacía Dios a través de Pablo.
¿por qué no se sanó él solo si él tenía el don de sanidad? No sé si me está captando lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se sanó solo si él tenía el don de hacer milagros? Es que no dependía del don, no dependía de él, dependía de Dios, que Él es el Rey, el soberano. Entonces Dios le dijo, no. Y cuando Dios dice que no, es porque Él tiene planes, Él tiene propósitos. Él quiere también que nosotros hagamos de nuestra parte. Sí, en el caso de Pablo, dice que, él mismo lo aclara aquí, dice que el propósito de que Dios le deja este aguijón es para que él no se enaltezca. Lo que me dice el pasaje aquí, lo que me dice implícitamente el pasaje, es que Pablo tenía un problema con el orgullo, con la altivez, y este aguijón que tenía en su carne le bajaba 3 rayitas a su orgullo. O sea, lo mantenía noble, lo mantenía humilde, y eso le beneficiaba. Es decir, si Pablo tal vez no hubiera tenido este aguijón, Pablo hubiera caído en el enaltecimiento. Te lo voy a explicar en otro escenario. Digamos, hay una persona que es pobre, que le hace falta dinero, aunque cree en Dios, aunque es fiel a Dios, aunque es una persona que se congrega, lee la Biblia, ha nacido de nuevo, etc. Y le pide a Dios dinero, pero el problema de esa persona es que tiene avaricia. El problema de esa persona es que es un despilfarrador. El problema de esa persona es que no sabe administrar el dinero. Y si esta persona tiene ese problema, Dios no le va a dar finanzas, o por lo menos no le va a dar las riquezas que Él quiere. Le va a dar lo que Él necesita. ¿Por qué? Porque si Dios le da riquezas a esa persona que tiene en su corazón avaricia, la avaricia es idolatría, o sea, amor al dinero. Si le da dinero a esa persona que es un despilfarrador, va a malgastar ese dinero o va a adorar ese dinero en vez de a Dios. El dinero va a ser su Dios y Dios va a quedar en segundo plano. Entonces, por eso Dios a veces decide no darle a esa persona. Pero Dios es un Dios de propósitos y Dios es un Dios que le gusta trabajar con nosotros. Así que aunque esa persona tenga eso en su corazón, Dios lo va a pasar en un proceso, los famosos procesos. Ustedes, hermanos, saben, todos saben de los procesos de Dios. Entonces, esos procesos donde tú pasas por escasez, donde tú pasas por humillaciones, te humillan, se burlan de ti, pasas necesidad. Entonces, todo eso está Dios trabajando en tu corazón para que sanes, para que eches fuera la avaricia, para que eches fuera el orgullo, para que eches fuera la altivez. Cuando Dios vea que estás preparado, que ya no tengas eso en tu corazón, entonces, si es su voluntad, Él te va a dar lo que tú necesitas. Ahora vamos a las sanidades, porque mucha gente, mucho pueblo de Dios está enfermo. Y muchas personas corren de un lado a otro buscando sanadores, buscando evangelistas. Viene el evangelista fulano de tal, famoso, porque muchos se sanan en sus campañas y ahí van corriendo los hermanos. Yo no digo que está mal eso. Yo no lo digo. Yo no estoy en contra de esos predicadores. Al contrario, somos un cuerpo y ellos tienen su función. Ahora, si tú eres honesto, los que hemos ido a campañas, todos los hermanos que me ven, si somos honestos, que hemos ido a campañas evangelísticas donde hay un hombre de Dios, que Dios lo usa en sanidades, honestamente, no todos los enfermos se sanan. ¿O sí? ¿El 100% de los enfermos que estuvieron ahí se sanaron? No. ¿Por qué? Porque Dios usa solamente las sanidades y los milagros como un medio para alcanzar a las almas, como un medio para que las almas se acerquen a Él, se entreguen a Cristo. Es una señal para que las personas puedan ver que hay un Dios real. Entonces, al creyente, al hermano, al que busca a Dios, al que está siendo fiel, al que ha nacido de nuevo, que está enfermo y le pide a Dios constantemente, sáname, Señor, sáname.
Mira, yo te voy a decir algo. Dios escucha. Porque la Biblia dice, Dios oye la oración del justo. Dios escucha tu oración. Dios te ama inmensamente. Pero hay veces que Dios no nos sana porque Él está esperando que nosotros hagamos de nuestra parte. Y te lo voy a explicar para que me entiendas. Digamos, una persona le pide a Dios, va al doctor y le dice el doctor, mira, tienes diabetes tipo 2. Tienes que tomarte esta medicina y te empiezas a sentir mal, ¿no? Entonces, tú vas con Dios y le dices, Señor, sáname, sáname, sáname. Y Dios te puede sanar. Y tú tienes toda la fe para que te sane. Y Dios te puede sanar. Pero el problema es de que esa enfermedad la originó algo, un descontrol. Tal vez tú comes mucha azúcar, muchos carbohidratos que se convierten en tu cuerpo en azúcar, en glucosa. Por eso la glucosa está alta en ti. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios te sana de la diabetes, pero tú te das unos atracones de pasteles, de postres, de coca, te echas 2 cocas, 3 cocas diarias, no haces ejercicio, entonces, hermano, hermana, dígame usted, ¿cómo te va a sanar Dios si al rato vas a volver a estar enfermo? Pongamos otro ejemplo. Digamos que tú tienes la presión alta, ¿sí? Y ya estás teniendo problemas en tu corazón y el doctor te dice, estás en riesgo de un infarto. Entonces, tú vas con Dios y con toda la fe del mundo le dices, Señor, sáname. Incluso vas a buscar evangelistas o pastores que oren por ti. Sáname, Señor, tengo fe, yo creo. Inclusive, y aquí voy a hacer un paréntesis, por eso es que muchos lobos rapaces se aprovechan de los hermanos, porque tienen necesidad, quieren ser sanados y les dicen, bueno, traigan un pacto, traigan una ofrenda. Tu enfermedad es grave, tienes un cáncer, tienes un esto, entonces de acuerdo a tu enfermedad, trae un pacto que te duela, ¿no? Y ahí te piden una casa, un carro, te piden $5,000 o $1,000 y tú como quieres ser sanado, los das. Yo no digo que no des dinero a la obra de Dios, al contrario, los cristianos debemos de dar nuestras finanzas al reino de Dios, ofrendas y diezmos. Eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay personas que piensan que por dar dinero a Dios, a la obra de Dios, al apóstol, al profeta, al pastor, Dios está comprometido en sanarlos y no es así. Entonces, volviendo a ese caso de que te decía de la presión alta, y Dios te sana, pero tú te das unos atracones de chicharrón, de carnitas, te comes 15 tacos y los tacos todos chorreando de aceite, nunca haces ejercicio, estás pasado de peso, pesas 250, 300 libras y no con esto estoy ofendiendo ni burlándome de ninguna persona. Ojo, estoy diciendo una realidad y discúlpenme, hermanos, pero mi deseo es que la gente realmente se sane. Entonces Dios te sana, pero tú no cambias tu alimentación. Te tomas 10 cocas a la semana, porque eso es algo que tristemente pasa, hermanos. Y te tomas 10 cocas, ¿no? Y vas. ¿Cómo te va a sanar Dios si luego, otra vez sano, te vas a volver a enfermar porque no cambias tu estilo de vida? Hermanos queridos, Dios es un Dios de sanidad. Pero hay veces que Dios no va a sanar a la gente. Y en la Biblia vamos a encontrarnos casos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte o Dios tiene un plan y tiene un propósito. Está el caso de Lázaro. Todos conocemos el caso de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Le mandaron a avisar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Le dijeron, mira, el que amas está enfermo, ven rápido. Y Jesús, dice la Biblia, deliberadamente, no fue. O sea, se tardó, dijo, no voy a ir ahorita. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque tenía un plan. Y el plan era dejar que Lázaro muriera. Sí, Lázaro tenía que morir. ¿Por qué? Porque Jesús iba a manifestar una señal, que Él era el Mesías. Y el Mesías tiene el poder sobre la muerte. Entonces tenía que ir cuando Lázaro ya estuviera bien muerto, 4 días de muerto,
y resucitarlo para que quedara evidencia, sin lugar a dudas, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces había un plan, había un propósito, y aunque María y Marta y todo el mundo tenía fe de que Jesús lo podía sanar a Lázaro, Jesús dijo no. Inclusive la misma Biblia en ese pasaje nos dice que muchos decían, mira, si hubiera venido Jesús cuando estaba enfermo no se hubiera muerto. Si Jesús hubiera orado por él, entonces no se hubiera muerto. Pero lo que no entendían es que Jesús no quería sanarlo, Jesús quería resucitarlo. Entonces a veces, hermanos, no es que Jesús no te quiera sanar, Dios te quiere sanar, pero Dios quiere mejor que cambies tu estilo de vida, ¿sí? Dios quiere que dejes de ser gastalón, Dios quiere que dejes de ser deudor, que aprendas a pagar tus deudas para darte las finanzas que necesitas. Dios quiere que dejes la avaricia, Dios quiere que cambies tu alimentación, que te alimentes sanamente. Dios quiere que dejes de tomar esas cocas y que mejor tomes agua o tomes algo más natural. Dios quiere que hagas ejercicio, ¿sí? Y entonces Dios quiere sanarte, pero Dios quiere que tú también pongas de tu parte. Y muchas personas ahorita me están viendo y dirán, ay, pero este pastor, ¿por qué dice esto? Hermano, quizás tú eres una de esas personas que le has estado pidiendo a Dios, sáname. Y has ido a muchas campañas evangelistas y Dios no te ha sanado. Pon atención, porque esta puede ser la voz de Dios para ti. Porque yo puedo ser el instrumento de Dios que te está hablando y te está dando la solución a tu problema. No te vaya a pasar como a Naamán. Naamán, el leproso, pensaba que yendo con el profeta tenía que ir y ponerle la mano. Cuando el profeta no hizo lo que él pensaba, él se enojó y casi pierde su milagro y su sanidad. Dios quería que él se fuera a zambullir 7 veces al agua, al río Jordán, para sanarlo. Esa era su voluntad. Él es soberano. Bien, Dios pudo decirle al profeta, ve y ponle la mano o escúpele, como Jesús a veces le escupía los ojos a los ciegos. Pero no, Dios quería que él se metiera al río Jordán. Esa era la voluntad de Dios. Queridos hermanos, a veces en nuestra mente los cristianos pensamos, ay, es que tiene que venir el ungido, el apóstol, el profeta, ay, que si voy con aquel evangelista famoso, que si voy allá al otro país, allá sí me va a sanar Dios. Hermanos, tenga cuidado porque a lo mejor Dios lo que quiere es que usted nada más cambie. A lo mejor lo que Dios quiere es que te sometes a tu autoridad, que te establezcas, que no andes de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, sino que empieces a ser una persona estable, fiel, una persona que empieces a servir en la iglesia. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo servir, tengo tantos problemas. Hermanos, tus problemas muchas veces se van a acabar, tus enfermedades se van a empezar a sanar cuando tú sirvas a Dios. Dios quiere servicio, Dios quiere que le seamos fieles. Dios quiere que nos congreguemos, que seamos parte de una iglesia local. Hermanos, no está bien andar de una iglesia en otra, brincando. Ay, es que esta ya no me gustó. Ay, es que este pastor ya me ofendió. Ay, que este apóstol ahora me robó. Ay, hermanos, no. Asegúrate que Dios te quiere en ese lugar. Y si estás seguro, si ya Dios te dijo, quédate ahí. Quédate ahí y no te la inventes diciendo, ay, es que ahora Dios ya me dijo que me fuera. No, si te dijo que te quedaras ahí, que esa era la iglesia, Dios no cambia de opinión, hermanos. Dios no cambia de opinión. Entonces, tú tienes que ser fiel. Hermanos, Dios quiere sanarnos, pero hay que poner de nuestra parte. Hay que ser fieles a Dios. Hay que tener fe. Sí, la fe. Yo entiendo la fe. Creemos en Dios, amamos a Dios, creemos en los dones de sanidad, lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios puede sanar si oramos por los enfermos, si ponemos las manos. Como dice Santiago, si alguno está enfermo, vaya a la iglesia y que los líderes de la iglesia impongan sus manos y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, sus pecados serán perdonados. Yo creo eso, lo creo con todo mi corazón. Pero he visto muchas veces que la gente no se sana, no se libera,
No hay una restauración en sus matrimonios hasta que ellos no empiezan a poner de su parte. Sí, porque hay veces que las hermanas quieren que el esposo vaya a la iglesia y están orando y le piden oración al pastor y a los líderes. Oren por mi esposo, es un energúmeno, no se quiere meter con Dios, me hace la vida imposible. Pero ellas no ponen de su parte, no hacen lo que dice la Biblia. La Biblia dice, gánense a su esposo sin palabras, sean buenas con él, sométanse a su autoridad, trátenlos bien. Hermanos, y muchos ejemplos más pudiera yo dar de esto, pero el tiempo se me agota. Así que quiero dejarte con esto. Si tú eres una persona que tienes mucha fe, como Naamán, y no te has sanado o no has recibido lo que le has pedido a Dios, entonces pregúntate, ¿será que Dios quiere que yo haga algo más? Y entonces honestamente ve con Dios y dile, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Háblame. Y Dios te va a hablar. Mejor pídele eso. Pídele constantemente. A lo mejor Dios te va a decir, mira, deja de tomar coca. O te va a decir Dios, vete a correr al parque. O deja de comer chicharrón. O deja de comer tanta azúcar. O deja de desvelarte tanto, ¿verdad? No duermes por estar en el Facebook, en las redes sociales. Te duermes a las 3 de la mañana y te levantas a las 10, a las 11, a las 12. Y eso está afectando tu salud. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Voy a terminar haciendo una oración. Padre, bendice a los hermanos. Te pido que aquel que esté enfermo, si es tu voluntad soberana, lo sanes en el nombre de Jesús. Que opere sanidad, Señor, a través de esta oración, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo.